No suelo contar este tipo de historias, pero no puedo sacarme esto de la cabeza. Trabajo para una compañía de suministros. Mis trabajos usuales incluyen conducir hasta diferentes tiendas y lugares para entregar envíos, y básicamente lo que se me asigne. Aquellos de ustedes que han hecho trabajos de suministro saben cómo es. A menudo tengo que hacer viajes largos para llegar a la ubicación solicitada, y generalmente no puedo permitirme tomar muchos descansos. Eso significa largas horas de conducción constante. Normalmente no me molestan. Con el tiempo aprendes que el ruido en el bosque es más probable que sea un oso o un ciervo que algún tipo de demonio, y la silueta aterradora que ves al costado de la carretera es solo un tipo queriendo que lo lleven. Lo he visto todo. Incluso las largas noches no son tan malas, porque siempre veo otros autos. Tengo mucha buena música, y encuentro el tiempo al volante y los árboles pasando algo relajante. Esta entrega fue hace unos meses para un pequeño negocio en la zona sur de Dakota del Sur. Tuve que conducir a través de Iowa para llegar, lo que requería una noche de larga conducción por campos y pequeños pueblos. Nada que no haya visto antes, así que no estaba particularmente preocupado cuando partí. Aproximadamente a la mitad del viaje, el sol comenzó a ponerse. Nuevamente, estoy acostumbrado a conducir durante la oscuridad de la noche, no tengo mucho problema con eso. Pero esa noche fue diferente, de alguna manera. No importaba cuánto condujera, mi GPS no se movía. Seguía diciendo que estaba en el mismo lugar, aunque estaba avanzando continuamente. Era el medio de la noche en una parte bastante aislada del estado, así que ignoré mi paranoia y lo atribuí a una mala señal. Cuando mi radio comenzó a fallar, también lo ignoré. Tengan en cuenta que siempre veo otros autos en mis rutas, generalmente otros camiones a esta hora de la noche. Pero no había nadie más en la carretera, solo yo. Admito que empecé a ponerme un poco nervioso, pero supuse que pronto estaría fuera del estado, y que simplemente era demasiado tarde para que alguien más estuviera fuera. Conocía las carreteras de la zona lo suficientemente bien como para encontrar mi camino, incluso si mi GPS no funcionaba correctamente, así que seguí adelante. Planeaba llegar a mi destino por la mañana. En ese punto comencé a ver los letreros. Carteles publicitarios anunciando un pueblo del que nunca había oído hablar. Era lo suficientemente extraño ver un cartel en medio de la nada, pero asumí que era solo un mal lugar para colocarlo, o tal vez más personas pasaban por aquí de lo que pensaba. Solo seguí conduciendo. No fue hasta el tercer, y luego el cuarto cartel que anunciaba exactamente el mismo pueblo que comencé a sentir curiosidad. Nunca decían dónde estaba el lugar. Todos ellos tenían las mismas letras grandes y en bloque que deletreaban Cherry Peak, sin decir, bienvenidos a Cherry Peak. Solo tenían mensajes extraños como, visítanos, o, ven a vernos. Después de pasar el quinto cartel, el reloj en mi camión comenzó a fallar. Se volvía loco, parpadeando diferentes números. Era extraño, y en ese momento comenzaba a sentirme realmente asustado, pero seguía adelante porque sabía que, según el tiempo del viaje, debería estar fuera de la zona pronto. Entonces vi algo, parecía un pueblo, pero no había nada más por millas antes de eso. Simplemente supuse que finalmente había salido del área espeluznante de antes, pero luego, lo que debió haber sido solo unos pocos kilómetros más allá, vi otro pueblo, y estaba pasando tan rápido que podría haber jurado que los edificios se veían idénticos al primer pueblo que acababa de pasar. Nuevamente, estúpidamente, lo descarté como una coincidencia o mis ojos jugando trucos en la oscuridad. Pasó un tiempo y seguí conduciendo en línea recta. A lo lejos, a mi derecha, vi otro pueblo. Cuando comencé a acercarme, se me heló la sangre al darme cuenta de que tenía los mismos edificios exactos que los otros dos. Cuando digo eso, quiero decir que todo en el pueblo estaba en el mismo lugar exacto que en los otros. Parecía una copia exacta. Quería seguir conduciendo. Pensé que podría pasar de largo y no pensar en ello nunca más. Pero luego mi GPS cobró vida y me indicó que girara a la derecha, directamente hacia el pueblo. Podía ver un camino antiguo que lo rodeaba, así que supuse que era solo un atajo para llegar más rápido a donde necesitaba estar. Y justo mi suerte. Cuando giré en la carretera y me acerqué a los edificios descoloridos esparcidos por el pueblo, noté un letrero imponente. Bienvenidos a Cherry Peak. El misterioso pueblo de los carteles publicitarios no parecía un lugar que debería estar anunciado, ni siquiera un lugar que tuviera suficiente dinero para anunciarse. Simplemente parecía un pueblo normal, abandonado,
lugar donde nadie había vivido en años. Pero cuando me acerqué, noté que había luces encendidas en algunas de las casas y en una pequeña tienda detrás de ellas. Había gente allí, aunque el pueblo parecía estar cayéndose a pedazos. No pude evitarlo en ese punto. Por supuesto, estaba absolutamente aterrorizado, pero también sentía que necesitaba investigar el lugar. Además, me estaba quedando sin bocadillos, y la tienda parecía lo suficientemente acogedora. Cuando salí de mi camión, me encontré con el silencio. Como silencio total. Nadie hacía ningún tipo de ruido. Ni siquiera podía escuchar el viento soplando. Era tarde en la noche, pero normalmente alguien tiene su televisor encendido o algo. Se sentía como caminar en una cripta. La tienda fue un alivio bienvenido cuando comenzó a sonar música. Era una especie de melodía de jazz, vieja y extraña, pero era lo suficientemente agradable. Conseguí lo que necesitaba, y pasé un rato solo mirando alrededor de la tienda. Los estantes estaban todos oxidados y el suelo estaba bastante sucio. Parecía que nadie había estado allí en mucho tiempo, pero revisé las fechas de caducidad de todo, y parecía que acababan de reabastecerse recientemente. Supuse que simplemente no limpiaban mucho. No es la mejor manera de administrar un negocio, pero, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Vi un llavero que simplemente decía Cherry Pick, colgando de uno de los ganchos. Era una tontería, pero pensé que al menos debería llevarme algo de mi visita. Lo agarré junto con algo de comida. Cuando llegué a la caja, la cajera me heló la sangre. No dejaba de sonreír sin importar qué, solo esa sonrisa espeluznante y constante incluso mientras hablaba. Sus ojos parecían genuinamente muertos, pero su sonrisa nunca desapareció. Salí de allí lo más rápido posible después de eso. Y afuera, había música. Música de carnaval, vieja, lenta y espeluznante. Fue un cambio no deseado respecto al silencio de antes. Sonaba casi como si el pueblo notara lo incómodo que me sentía sin ningún ruido, y tratara de hacerlo sonar más acogedor, supongo. Más luces estaban encendidas, y podía ver siluetas de personas en las ventanas. Parecía más un pueblo normal, pero eso lo hacía sentir más espeluznante porque no había sido así unos minutos antes, y era plena noche. La música no parecía provenir de ningún lugar. No importaba a dónde fuera, tenía el mismo volumen. No se hacía más fuerte, ni más suave. Era como si viniera de todas partes a la vez. No me asusto fácilmente, pero en ese punto debo admitir que estaba temblando, si acaso solo por la extrañeza de todo. Comencé a arrepentirme de haber venido al pueblo en primer lugar. Todo parecía artificial, falso, y comenzaba a hacerse tarde, así que usé eso como excusa para mí mismo para apresurarme a regresar a mi camión y partir. Una vez que comencé a alejarme, el pueblo se desvaneció en mis espejos hasta que desapareció por completo. Podría haber jurado que vi a alguien o algo despidiéndome con la mano, pero simplemente conduje más rápido para salir de allí. Terminé el viaje y entregué mis envíos, pero no pude dejar de pensar en ese lugar. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue buscarlo. No había un solo resultado para un lugar llamado Cherry Pick. Lo intenté de nuevo, cosas como Pueblo Cherry Pick o Cherry Pick, Iowa, pero nada funcionó. Era como si el lugar no existiera. Ayer tuve otra entrega a través de Iowa, y decidí, por simple curiosidad morbosa sin nada más, intentar encontrar el pueblo de nuevo. Recorrí exactamente las mismas calles. De hecho, sentí que revisé cada calle. No había nada allí. No había carteles, ni pueblos, ni nada. Todavía no sé qué pasó, o de dónde vino ese pueblo. Así que si alguien tiene alguna idea, por favor hágamelo saber. El llavero está colgando de mi bolsa ahora mismo, así que sé que no fue un sueño. Si alguien ha oído hablar de un pueblo llamado Cherry Pick en Iowa, por favor avísenme. No sé qué pasó ese día. Hace varios años, estaba conduciendo hacia la casa de mis padres para las vacaciones de Navidad. Normalmente, habría salido un día antes, vivimos en diferentes estados. Pero tuve que hacer horas extras, así que comencé tarde. Como necesitaba llegar al día siguiente, decidí buscar un atajo. Buscando en mi teléfono, encontré una ruta que no conocía, pero decidí arriesgarme de todos modos. Según mi GPS, la salida para la carretera por la que viajaría estaba a unos 2 kilómetros de distancia. Después de conducir durante unos 10 minutos, me encontré tomando la salida hacia la Ruta 50, que según mi GPS,
me llevaría el resto del camino a la casa de mis padres. Pasó una hora y noté que no había ni un solo coche en la carretera, excepto el mío. La carretera estaba en una zona muy rural del estado, así que pensé que esa era la razón de la ausencia de coches. Incluso la carretera en sí era llena de baches y con muchos agujeros, por lo que probablemente la gente también la evitaba por estas razones. De todos modos, la carretera estaba rodeada de bosque en ambos lados y noté que tampoco había postes de luz, lo que la hacía muy oscura. Mientras seguía conduciendo, escuchando canciones navideñas en la radio, comencé a sentir sueño, casi chocando mi coche contra una zanja, lo que me despertó de golpe. Usando mi teléfono como fuente de luz, salí de mi coche para evaluar los daños y noté un letrero que decía Pottsville, 1 milla. Al no encontrar daños visibles en mi coche o en el letrero, decidí seguir conduciendo. Sin embargo, noté que comenzaba a sentir hambre y recordando el letrero de Pottsville, decidí que comería algo allí, ya que de todas formas tenía que pasar por el pueblo. Al entrar en Pottsville, parecía lo suficientemente normal. Pero cuanto más avanzaba en el pueblo, más comenzaba a notar que algo estaba mal. Los edificios en sí parecían carecer de color, como si fueran sacados directamente de una vieja película en blanco y negro. Pero lo más extraño eran las personas, que juro que estaban caminando hacia atrás, casi como si alguien estuviera rebobinando una película. Además de eso, parpadeaban, como si fuera un fallo de computadora. Estas personas parecían estar ajenas a mí mientras las seguía mirando, casi pasándome un semáforo en rojo en el proceso. Instantáneamente frené, haciendo que mi coche se detuviera con un chirrido. Las cosas se volvieron aún más extrañas. Tan pronto como frené, todos giraron sus cabezas hacia mí, mientras seguían parpadeando, observándome. Semáforo en rojo o no, esa fue mi señal para salir de ese pueblo. Aceleré, y mirando por el espejo retrovisor, vi que las personas seguían allí, sin moverse, observándome mientras salía del pueblo. Cuando pasé el letrero de saliendo de Pottsville, había varios oficiales de policía, también parpadeaban, esperándome mientras bloqueaban la carretera. No queriendo esperar, conduje rápidamente a través de la barricada sin mirar atrás. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando finalmente llegué a la casa de mis padres. Por suerte, sin daños y sin daño en mi coche tampoco. El año siguiente, decidí tomar la misma ruta, a pesar de mi experiencia. Y para mi sorpresa, no había ningún pueblo, ni señales de personas, nada. Casi como si el pueblo nunca hubiera existido. Para añadir al misterio, la carretera que llevaba al pueblo ahora era un callejón sin salida. No me importa si nadie me cree o no, porque sé que lo que experimenté fue real. De todos modos, aquí tienes una advertencia. Si alguna vez estás conduciendo por la Ruta 50 y te encuentras con el pueblo de Pottsville, evítalo a toda costa, o es posible que no puedas escapar tan fácilmente como yo. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, GeoGuessr es un juego que se puede jugar gratis en línea. Te muestra una vista aleatoria en Google Maps, y tienes que adivinar en qué parte del mundo te encuentras basándote en el paisaje. Es una manera divertida de pasar el tiempo, viendo cómo lucen los diferentes paisajes del mundo, y mi compañera de cuarto Sara y yo estábamos obsesionadas con él. Jugábamos juntas después de clase, girando nuestras pantallas para mostrarnos una nueva, o particularmente interesante, ubicación. Siendo una estudiante universitaria aburrida, una distracción como GeoGuessr siempre era bienvenida. Me sentaba a jugar durante horas, tocando en el mapa para adivinar dónde en el mundo estaban las profundas, cambiantes dunas de arena o las nebulosas cascadas tropicales, y me volví buena en ello. Aunque no tan buena como Sara. Acababa de terminar mi partida cuando Sara se asomó por encima de mi hombro. «El mío es escalofriante», dijo. «¿Cómo puede ser escalofriante un mapa?» «Bueno, cada ubicación que me dan sigue acercándose a nosotras. Es un poco extraño, ¿no crees?» Miré la pantalla de la computadora cubierta de polvo, y noté que tenía razón. La tranquilicé diciendo que probablemente era algún dispositivo de rastreo de ubicación que tenían en el sitio web, tal vez una función que no conocía. Hoy en día, las computadoras hacían lo que querían. Sara era lo que mi mamá solía llamar un alma desconfiada. Jugaba tanto que ahora prácticamente solo jugaba en los mapas menos usados. Puedes elegir la categoría de lugares en los que adivinas en el juego. Lugares famosos, ciudades famosas de Estados Unidos, y así sucesivamente.
Su favorito era un mapa llamado Pueblos Fantasmas. No era particularmente aterrador. Solo edificios abandonados atrapados en un enredo de árboles y grafitis. Una noche giró su laptop y me mostró una vista de Google Street View, que era inusual porque no solo era de noche, sino que las placas de los autos quemados y humeantes que llenaban la calle no estaban borrosas. No sé por qué, pero me dio un escalofrío. Los faros de uno de los autos estaban encendidos, proyectando un haz de luz brillante y polvoriento a través de la imagen. Había algo raro en eso. Algo que me hizo querer cerrar la ventana, pero que me mantuvo congelada, mirando. No sé, Sara, solo adivina y termina con eso. Me subí el suéter sobre las manos y me di cuenta de que mis palmas estaban sudando. ¿Verdad? ¿En qué estaban pensando con esto? Podía ver que trataba de aliviar la extraña tensión en la habitación. Hizo clic en el medio del océano como su suposición, y bajé los ojos, contenta de no tener que ver más esa horrible imagen. Oh, Dios mío. La voz de Sara era baja, horrorizada. Elsie, dice que está justo aquí. Miré el mapa y efectivamente, la ubicación estaba en nuestra calle, nuestra ciudad, nuestro país. Rastreo de ubicación raro. Probablemente sea un fallo. Sara bajó la mirada. Esto va a sonar loco, comenzó, su voz temblando. Pero cuando miré esa foto, empezaron a aparecer cosas. Empezaron a aparecer ojos. No podía decir de qué animal eran, pero cada vez que giraba la imagen, aparecían nuevos ojos. Y sé que suena loco, pero estoy realmente asustada ahora. Pude ver el comienzo de lágrimas en sus ojos, y me apresuré a abrazarla. Está bien. Honestamente, solo es un fallo raro. Ocurre todo el tiempo y da miedo, pero no es nada de qué preocuparse. Me miró con esperanza. ¿Te pasa todo el tiempo? Miré sus ojos grandes y aterrorizados y sonreí. Le apreté el hombro. Sí, todo el tiempo. Mentí. Pude ver la pantalla con la imagen aún abierta, y mirarla se sentía como si estuviera girando mi rostro hacia el sol. El calor era casi incómodamente fuerte. Miré la imagen hasta que vi 2 puntos brillantes materializarse en el fondo del mapa de la calle. Cuanto más la miraba, más me ardían los ojos, y lentamente, los puntos se convirtieron en ojos. Los ojos se convirtieron en una boca, y la boca me sonreía, con carne y tendones goteando de los dientes. Cerré de golpe la laptop de Sara. Intenté descubrir qué sucedía al día siguiente. Era demasiado extraño como para dejarlo sin investigar. Busqué en Google el mapa en sí, y de inmediato apareció un foro de chat de GeoGuessr. Animales extraños en el mapa de Pueblos Fantasmas. Pude sentir como mi corazón comenzaba a latir con fuerza en mi pecho, como si intentara escapar. Esto es raro, pero anoche vi mi calle en el mapa de Pueblos Fantasmas. A medida que me movía por el mapa, las cosas empezaban a moverse. Si retrocedía, me devolvía a la posición inicial. Si intentaba seguir avanzando por la carretera, me volvía a llevar a la posición inicial. Además, cada vez que me enviaba de vuelta al inicio, aparecían estas extrañas luces amarillas. Parecían como ojos. Sé que suena a nada, pero tengo la sensación de que algo está muy mal. ¿Alguien más ha recibido este mapa? Había algunos comentarios debajo. Gente pidiendo actualizaciones. Gente diciendo que nunca había visto el mapa. Gente diciéndole que probablemente era un fallo. Sentí que las palabras familiares me envolvían y me estremecí. Estaría mintiendo si dijera que jugué mucho GeoGuessr después de eso. De alguna manera, siempre estaba abierto en el fondo de mi laptop. Hiciera lo que hiciera, la esquina de la pestaña captaba mi atención, pero cada vez que la cerraba, siempre volvía a aparecer. De cualquier manera, eso era lo menos de mis problemas. Sara se había vuelto más recluida de lo que jamás la había visto. Se encerraba en su habitación durante días, y a veces, veía un destello de un mapa de GeoGuessr, en el agujero oscuro en el que se había convertido su habitación. Me ponía nerviosa. Sara era mi mejor amiga, y me sentía mal al dejarla cuando me necesitaba. Golpeé la puerta. Pude escuchar susurros nerviosos al otro lado, frenéticos, como si estuvieran desesperados por no ser escuchados. ¿Sara? Susurré, y abrí la puerta lentamente. La habitación de Sara estaba en un estado deplorable. Su cama estaba volcada y su ropa estaba por todas partes. Su lámpara estaba rota en el suelo y pude ver largas heridas en su espalda que supuraban. Me cubrí la boca para evitar que el sonido de horror que hice la alcanzara. Estaba agachada sobre la pantalla de su laptop, balanceándose y susurrando para sí misma. Abrí un poco más la puerta.
estirando el cuello para ver la pantalla. Por encima de su hombro, pude ver que estaba haciendo una videollamada por Skype con alguien. La vaga silueta de un rostro se iluminaba en el pequeño espacio entre su hombro y la laptop. Sara emitió un gemido bajo y se movió. De repente, percibí el olor acre y punzante de gasolina y me di cuenta de que estaba empapada en ella. Me tapé la boca con ambas manos, casi hiperventilando. La página de GeoGuessr estaba abierta, el mapa familiar en el lado derecho, pero en lugar de una vista de la calle, había un hombre en la pantalla, moviéndose. Su piel estaba quemada y su boca, supurando de las ampollas, estaba torcida en una sonrisa. El dedo retorcido y deformado del hombre apuntaba hacia mí, y Sara se giró, lentamente. No pude contener mi grito al ver sus ojos. Estaban arrancados. La sangre había corrido y se había secado en sus mejillas, y su boca estaba estirada en una sonrisa grotesca, igual que la del hombre en la pantalla. Su sonrisa se ensanchó mientras sacaba el encendedor de su bolsillo y lo encendía. La muerte de Sara fue catalogada como suicidio. Me llevaron al hospital, histérica, incapaz de dejar de gritar sobre el hombre en la computadora, el hombre que había matado a Sara. Por supuesto, asumieron que la muerte de Sara había causado algún tipo de colapso mental en mí, y no podía culparlos. Quizás así fue. Tiré mi laptop en un contenedor. Me he mantenido alejada de las computadoras, pero no creo que haya ayudado. Anoche miré por mi ventana. Pude ver los autos humeando y las filas de ojos que crecían en número cada vez que apartaba la vista. A veces me miro en el espejo a los ojos y me pregunto si todo se solucionaría, si todo estaría resuelto si ya no pudiera verlos. Todo comenzó como un simple viaje por carretera. Tenía unos días libres en el trabajo y decidí conducir a través del estado para visitar a un viejo amigo. El plan era tomar la ruta escénica, evitar las autopistas y disfrutar del camino abierto. Tenía mi GPS configurado, bocadillos empacados y una lista de reproducción lista. Se suponía que iba a ser un viaje relajante, pero en algún momento tomé un giro equivocado. Y ahí fue cuando todo cambió. Llevaba horas conduciendo cuando mi GPS comenzó a fallar. La pantalla parpadeaba y la ruta seguía recalculándose. Frustrado me detuve al costado de la carretera para reiniciarlo. Estaba en medio de la nada, rodeado de densos bosques y algunas casas de campo esporádicas. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la carretera. Después de trastear con el GPS durante unos minutos, finalmente pareció estar funcionando nuevamente. Me redirigió por un camino estrecho y sinuoso que no recordaba haber visto en el mapa. Pero confiaba más en la tecnología que en mi propio sentido de la dirección, así que lo seguí. El camino se hacía más estrecho y los árboles más densos a medida que avanzaba. La luz del sol se desvaneció, y una espesa niebla comenzó a aparecer, reduciendo la visibilidad a solo unos pocos pies frente a mi coche. Encendí las luces delanteras y disminuí la velocidad, con la esperanza de encontrar pronto una manera de regresar a la carretera principal. Después de lo que pareció una eternidad, la niebla se levantó ligeramente, revelando un viejo letrero oxidado al costado de la carretera. Bienvenido a Ravenwood. Nunca había oído hablar de ese lugar, y un vistazo rápido a mi GPS no mostró ningún registro de él. Aún así, la idea de un pequeño pueblo donde pudiera orientarme y tal vez pedir indicaciones era atractiva. Conduje hacia Ravenwood, e inmediatamente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El pueblo parecía haber estado abandonado durante años. Los edificios estaban viejos y en decadencia, con las ventanas tapiadas o rotas. Las malas hierbas crecían a través de las grietas en el pavimento, y no había ni un solo coche o persona a la vista. Estacioné mi coche frente a lo que solía ser un restaurante, y salí. El aire era frío y húmedo, y el silencio era casi ensordecedor. Decidí revisar el restaurante primero, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera decirme dónde estaba y cómo volver al camino correcto. La puerta del restaurante crujió fuertemente cuando la empujé para abrirla. Por dentro, estaba oscuro y húmedo. Las mesas y sillas estaban cubiertas con una gruesa capa de polvo, y el olor a moho impregnaba el aire. Llamé, pero no hubo respuesta. El lugar estaba vacío. Sintiendo una inquietud creciente, decidí irme e intentar en otro edificio. Al otro lado de la calle había una pequeña tienda de comestibles. Las ventanas estaban cubiertas de mugre, pero podía ver una luz tenue parpadeando dentro. Crucé la calle y traté de abrir la puerta. Estaba cerrada.
Mientras estaba allí, contemplando mi próximo movimiento, escuché un sonido detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Solo la calle vacía y la niebla que volvía a aparecer lentamente. Mi corazón estaba acelerado ahora. Algo andaba muy mal en este lugar. Regresé a mi coche, con la sensación de estar siendo observado, que crecía con cada paso. Decidí irme de Ravenwood y encontrar otra ruta, pero cuando alcancé la puerta del coche, noté algo que hizo que la sangre se me helara. Las llantas de mi coche estaban pinchadas. El pánico se apoderó de mí. Estaba varado en un pueblo abandonado sin forma de salir. Saqué mi teléfono para pedir ayuda, pero no había señal. Desesperado decidí buscar en el pueblo un teléfono que funcionara o a alguien que pudiera ayudarme. Caminé por las calles vacías, con la sensación de temor creciendo con cada paso. Cada edificio que intentaba estaba o bien cerrado con llave o vacío. El pueblo era un pueblo fantasma, pero no podía quitarme la sensación de que no estaba solo. Al acercarme a la plaza del pueblo, vi una figura de pie en medio de la carretera. Era un hombre, alto y delgado, vestido con ropa de estilo antiguo. Me estaba mirando directamente. Le llamé, pero no respondió. Solo se quedó allí, inmóvil. Me acerqué con cautela, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando estaba a unos 10 pies de distancia, el hombre se giró y caminó por un callejón. Dudé un momento antes de decidir seguirlo. Era la primera señal de vida que había visto, y necesitaba respuestas. El callejón era estrecho y oscuro, con las paredes cubiertas de pintura descascarada y grafiti. El hombre no estaba a la vista. Mientras caminaba más profundamente en el callejón, escuché susurros a mi alrededor, tenues e indistintos. Giré en redondo, pero no había nadie allí. Mis pasos resonaban en el estrecho espacio, y los susurros se hacían más fuertes. Parecían venir de todas direcciones. Aceleré el paso, con la esperanza de llegar al final del callejón y encontrar al hombre. Pero en lugar de eso, me encontré frente a una iglesia vieja y deteriorada. La puerta de la iglesia estaba entreabierta, y una tenue luz brillaba desde el interior. Empujé la puerta y entré. El interior era oscuro y frío. Los bancos estaban cubiertos de polvo y telarañas. Al fondo de la iglesia, cerca del altar, vi al hombre arrodillado en oración. Me acerqué lentamente, mis pasos resonando en la iglesia silenciosa. A medida que me acercaba, noté que estaba susurrando algo en voz baja. No podía distinguir las palabras, pero me hicieron estremecer. «Disculpe», dije con la voz temblorosa. «¿Puede ayudarme? Estoy perdido». El hombre dejó de susurrar y lentamente giró la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban vacíos y huecos, y su rostro era demacrado y pálido. No dijo nada, solo me miró con esos ojos vacíos. Di un paso atrás, con el miedo apoderándose de mí. «Por favor, necesito ayuda», repetí. El hombre se levantó lentamente, con movimientos rígidos y antinaturales. Señaló hacia la parte trasera de la iglesia, donde una puerta conducía a lo que parecía ser una pequeña oficina. Sin decir una palabra, caminó hacia la puerta y desapareció en su interior. Dudé un momento antes de seguirlo. La oficina era pequeña y desordenada, con libros viejos y papeles esparcidos por todas partes. El hombre estaba de pie junto a un escritorio, mirando un teléfono de disco antiguo. Lo levantó y me lo entregó. Tomé el teléfono, aliviado de finalmente tener una manera de pedir ayuda. Marqué el 911, pero no había tono de marcado. La línea estaba muerta. Miré al hombre, pero él solo me miraba con esos ojos vacíos. «¿Hay otro teléfono?», pregunté, con la desesperación invadiendo mi voz. Él negó con la cabeza lentamente y señaló un papel sobre el escritorio. Lo recogí, y vi que era un mapa del pueblo. Había una X roja marcada en un edificio cerca del borde del pueblo. Al lado de la X estaban garabateadas las palabras, «Ayuda aquí». Miré de nuevo al hombre, pero él ya no estaba. La puerta de la oficina estaba cerrada, y yo estaba solo. Mis manos temblaban mientras doblaba el mapa y lo guardaba en mi bolsillo. No tenía otra opción que ir al edificio marcado y esperar lo mejor. Dejé la iglesia y seguí el mapa hasta el borde del pueblo. El edificio marcado con la X roja era una vieja fábrica, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de hiedra. La puerta principal estaba ligeramente abierta, y podía ver una tenue luz en su interior. Entré en la fábrica. El aire estaba denso con polvo y el olor a descomposición. La luz provenía de una habitación al fondo del edificio. Avancé por los oscuros y vacíos pasillos, los susurros siguiéndome a cada paso.
Cuando llegué a la habitación, vi a un grupo de personas de pie en un círculo. Estaban vestidos con la misma ropa de estilo antiguo que el hombre en la iglesia, y todos susurraban las mismas palabras indistintas. En el centro del círculo había un espejo grande y ornamentado. Una de las personas, una mujer de cabello largo y oscuro, levantó la vista cuando entré. Sonrió, pero era una sonrisa fría y vacía que me provocó escalofríos. «Bienvenido», dijo con una voz que resonaba de forma antinatural. «Te hemos estado esperando». Di un paso atrás, pero la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Las personas en el círculo comenzaron a cantar más fuerte, sus voces elevándose en una melodía inquietante. El espejo en el centro de la habitación comenzó a brillar. Una tenue luz azul emanaba de su superficie. «Por favor, solo quiero irme», rogué, mi voz apenas audible sobre el canto. La mujer dio un paso hacia adelante, su sonrisa nunca desapareciendo. «No puedes irte», dijo. «Todavía no. Tienes que ver». Me agarró del brazo y me empujó hacia el espejo. Intenté resistirme, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. A medida que me acercaba, vi mi reflejo en el espejo, pero estaba distorsionado y retorcido. Mi rostro se veía demacrado y vacío, mis ojos sin vida. «¿Qué es esto?», pregunté, con el pánico subiendo en mi pecho. La mujer se inclinó cerca, su aliento frío contra mi oído. «Esta es la verdad», susurró. «Esto es lo que eres». Intenté alejarme, pero los cánticos se hicieron más fuertes, y la luz del espejo se intensificó. Sentí una presencia fría y oscura envolverme, y mi visión comenzó a nublarse. Lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue mi reflejo en el espejo, devolviéndome una sonrisa vacía y hueca. Cuando desperté, estaba tirado al costado de la carretera, con mi coche estacionado cerca. El sol estaba saliendo y la niebla se había despejado. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo a toda velocidad. Había sido todo solo un sueño. Revisé mi coche y, para mi alivio, los neumáticos estaban intactos. Mi teléfono tenía señal y el GPS funcionaba bien. Rápidamente me subí al coche y conduje lejos, sin atreverme a mirar atrás. Mientras conducía, no podía quitarme de encima la sensación de estar siendo observado. Los recuerdos de Ravenwood me perseguían, y no podía sacar de mi mente la imagen de mi reflejo distorsionado. Finalmente, llegué a la casa de mi amigo, pero no le conté a nadie lo que había pasado. ¿Quién me creería? Pasaron los días, pero la experiencia seguía rondando en mis pensamientos. Una noche encontré una caja vieja de fotos familiares mientras hurgaba en el ático. Mientras revisaba las imágenes, una en particular llamó mi atención. Era una fotografía en tono sepia de un pequeño pueblo que se veía inquietantemente familiar. Al fondo, se podía ver un cartel que decía Ravenwood. En primer plano, había un grupo de personas vestidas con ropas antiguas, sus rostros inquietantemente vacíos. Mi corazón casi se detuvo cuando reconocí uno de los rostros. Era la mujer de la fábrica. Su fría y vacía sonrisa era inconfundible. Junto a ella, con los mismos ojos huecos, estaba una versión más joven del hombre de la iglesia. Y allí, en el centro del grupo, había un niño con un rostro familiar. Era yo. Dejé caer la foto, con las manos temblando. La realización me golpeó como una ola fría. Ravenwood no era solo un pueblo siniestro al azar. Era parte de mi pasado, un fragmento olvidado de mi historia. Y de alguna manera, me había llamado de vuelta. Hasta el día de hoy, aún no sé qué es realmente Ravenwood, o por qué no aparece en ningún mapa. Pero una cosa es segura. Es parte de mí, y nunca escaparé de su inquietante presencia. Cuando me miro en el espejo ahora, a veces alcanzo a ver un destello de esa sonrisa vacía y hueca, y me pregunto si, algún día, me encontraré de nuevo en Ravenwood, donde realmente pertenezco.